De camino al Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Después de algunos días, entró de nuevo en Cafarnaún y corrió la voz de que estaba en casa. Acudieron tantos que ya no había lugar ni siquiera junto a la puerta. Jesús se puso a anunciarles el mensaje. En ese momento le trajeron un paralítico entre 4, pero como no podían llegar hasta Jesús a causa del gentío, levantaron el tejado de la casa donde estaba y por el boquete que abrieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos maestros de la ley que estaban allí sentados comenzaron a pensar para sus adentros: ¿cómo se atreve a decir eso? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús se dio cuenta inmediatamente de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué están pensando eso en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se puso en pie, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos, de modo que todos se quedaban maravillados y daban gloria a Dios diciendo: jamás habíamos visto una cosa semejante. Palabra del Señor. Dios como Padre siempre escucha la oración de sus hijos, respondiendo siempre con misericordia a los pedidos. Muy rápido se difundió la noticia de que Jesús estaba en casa de Pedro y la gente se aglomeró para recibir la buena noticia, sanaciones y liberaciones. Seguramente la escena de los amigos del enfermo que pasan toda adversidad hasta abrir un agujero por el techo para que el enfermo llegue frente a Jesús es más que fascinante. Nos remite a la experiencia de los intercesores, quienes confían en el poder de la oración, porque Dios como Padre siempre escucha la oración de sus hijos, respondiendo siempre con misericordia a los pedidos. El enfermo paralítico es figura de tantas realidades de hermanos en el mundo entero, quienes están paralizados por situaciones de injusticia, corrupción, divisiones, violencia, pecados de toda clase que hacen daño a la dignidad de la vida humana. Jesús anuncia la buena noticia predicando por donde iba. Es interesante su actitud de comunicar la palabra de Dios a tiempo y destiempo. Así también nosotros tenemos esa responsabilidad de anunciar, como lo dijo San Pablo: «Ay de mí si no evangelizo». Y comprendió que su paga es precisamente anunciar la palabra de Dios, ser de Jesús. Hoy, como siempre, el mundo necesita del pan de la palabra de Dios, de la fe, de la verdad, del amor y de Jesucristo. Si nuestros hermanos están hambrientos del pan de Dios, ¿permaneceremos indiferentes sin llevarles ese alimento de vida eterna, teniendo la posibilidad, la oportunidad de hacerlo? Aunque la palabra es transmitida por Jesús, no se reduce solo a hablar, sino también a actuar. De ahí está la curación de los leprosos, como concreción de la palabra. En los Hechos de los Apóstoles encontramos hablar la palabra, que Jesús nos grafica con el ejemplo de la curación del paralítico. Es la palabra en acción, es la palabra operante. Por tanto, con el milagro de la curación del paralítico,
interpretamos el ámbito operativo de la palabra predicada y esa respuesta de Jesús, Hijo mío, tus pecados te son perdonados, refiere fundamentalmente a restaurar la comunión entre esa persona y Dios, comunión que nos da plena alegría. Para Jesús el mal físico, sea la enfermedad o la muerte, no es el proyecto inicial del Creador, sino que una consecuencia de la maldad de las criaturas. En las Sagradas Escrituras, el pecado no solo se refiere a la culpa individual consciente, sino que es sobre un estado de cosas, una estructura. Para vencer al pecado es necesario luchar con el mal que asedia al ser humano. Por eso Jesús comunica al paralítico la buena noticia de la reconciliación con Dios. Los escribas dirán que solo Dios puede comunicar ese gozoso anuncio del perdón de los pecados, pero Jesús actúa como el Mesías, siendo Dios mismo quien está obrando en Jesús, para concluir diciendo que Jesús es Dios. La curación del paralítico es una síntesis de la palabra predicada por Jesús. El reino de Dios está cerca porque Dios decidió ofrecer a los hombres su perdón. Solo ahí empieza la salvación. Entendida esta salvación, abarcando todas las dimensiones de la persona humana, la dimensión corporal, la dimensión psicológica, la dimensión social, la dimensión política, la dimensión espiritual, en fin. Además, si se quiere liberar a la persona sin tener en cuenta su contexto, toda la estructura de pecado alimentada por un sistema de corrupción, no será pleno el servicio evangelizador. Así como la gente quedó asombrada y glorificaba a Dios, también nosotros, por tantas maravillas que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, debemos hacerlo. Todas las cosas glorifican a Dios porque cumplen con su misión, con la que el Creador le señaló. Nosotros, ¿cómo damos gloria a Dios? Damos gloria a Dios haciendo la voluntad divina. Yo he visto y oído las obras de Dios en tantos hermanos, curaciones, sanaciones, intercesiones, sanaciones interiores totalmente cautivantes, liberaciones, pero sobre todo tantas conversiones, tanta acción providente de Dios para con sus hijos, tanta paciencia con el pecador, procurando por nuestra conversión. Tenemos tantos motivos para alabarlo, glorificarlo y bendecirlo hoy y siempre. De ahí que hoy nos comprometemos a ser su micrófono y parlante para anunciarlo como su apóstol y testigo de tanto amor recibido. Ojalá que todos los días hablemos de Jesucristo a varias personas y que en algún momento ante el Santísimo o en la intimidad de la oración, hablarle a Jesucristo de la vida de esos hermanos. Misionando con amor. Un paso al día. Un camino de fe.